Les dijimos que vamos a comenzar hablando de seguridad en este programa en el día de la fecha y por eso ya tenemos conectado al secretario de Seguridad de la Municipalidad de Chivilcoy, al doctor Arturo Pertosa, para dialogar con él sobre algunos de los últimos hechos que han ocurrido y que afortunadamente sí fueron esclarecidos. Sin ir más lejos también nos pasó lo mismo en el día de ayer. Pero ¿para qué les vamos a contar nosotros si podemos charlar con el doctor Arturo Pertosa y poder tener la información de primera mano, sí, yendo a la fuente? ¿Cómo va, Arturo? Buen día, Eduardo lo saluda, gracias por atendernos. Buen día, Eduardo, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para toda tu audiencia. Un gusto estar al aire con ustedes. Muchas gracias por atendernos ante todo y bueno, poder charlar, Arturo, acerca de los últimos esclarecimientos de ilícitos, sí, que se han cometido en nuestra ciudad y que bueno, merced a un buen trabajo, sí, de las fuerzas de seguridad se pudo esclarecer, sí, y también se pudo dar con los delincuentes. Sí, la realidad es que a lo que vos decís, Eduardo, obviamente que suscribo, gracias al trabajo de la Fuerza de Seguridad, puntualmente a la policía, eh, pero también hay un tema muy importante para destacar, el compromiso del vecino de llamar al 911. El hecho que ocurrió ayer, que un vecino estafado, engañado por 4 delincuentes, 3 con domicilio en Moreno y 1 con domicilio en General Rodríguez, que a través de este ardid de engaño, haciéndose pasar por empleados de una empresa que trabajaban para el municipio en la obra de Cordón Cuneta, le dicen, te hacemos la vereda, te la reparamos y demás, y se hacen del dinero. Obviamente, y se dan a la fuga. El vecino, cuando advierte esta situación, que comunica la novedad al 911, automáticamente ahí se modula todos los móviles policiales. Entonces hay un trabajo conjunto del vecino, que llama al 911, y de la policía, que actúa en consecuencia. Así se dio la semana inmediata anterior también un hecho que los malvivientes tenían también domicilio en el conurbano, en Ciudad de Vita, partido de La Matanza, cuando se habían hecho del botín a estos vecinos que, de la calle Paso, obviamente en esa, perdón, Pintos, en esa Sí. situación, cuando el vecino logró desatarse, que lo habían atado con una corbata, lo que hace es avisarle a un familiar para que llame a la policía y llaman al 911. Entonces, lo importante para destacar acá es que hay un compromiso entre el vecino, hay un matrimonio, digo yo, entre el vecino y las fuerzas de seguridad. Acá trabajaron ayer y la semana pasada trabajaron la policía comunal, la policía vial, la policía rural, el 911, que es la policía en comunicaciones, el centro de monitoreo, que obviamente siempre está atento a las distintas cámaras que puedan llegar a tomar algún tipo de imagen, y de esa manera los dos hechos más importantes de los últimos días se esclarecieron en forma inmediata. Uno a veces entiende, y más lo que estamos en seguridad, que los hechos cuando ocurren no siempre se esclarecen en lo inmediato porque requieren un trabajo de investigación, declaraciones testimoniales, recopilación de material fílmico. Pero bueno, en este caso, el rápido accionar del vecino, ¿sí?, y de la policía hizo que los hechos se esclarezcan. Ahora, Eduardo, yo me detengo en algo. Hubo una situación que si uno analiza los últimos hechos de estos últimos días, el día de ayer los detenidos son con domicilio tres con domicilio en Moreno y uno en General Rodríguez. La semana inmediata anterior, el hecho más relevante, el calificado, los delincuentes tenían domicilio en Ciudad de Vita, partido de La Matanza. Sí. El fin de semana inmediato anterior a ese hecho, es decir, el fin de semana este que pasó, no, el otro, tuvimos un hecho en donde el delincuente también tenía domicilio en el conurbano, si mal no recuerdo era Moreno también. Hace unos días atrás, cuando Ahí se nos perdió el audio. tenían A ver, ahí lo domicilio, recuperamos. perdón, Ahí se estamos, ahí cortó, sí, estamos. porque Sí, 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 ahí estamos, doctor. Nos decía que, bueno, tenía uno los de los delincuentes últimos delincuentes también tenía domicilio en Ituzaingó, que en también, Ituzaingó, sí, así es. Entonces estamos hablando de delitos que están cometiendo personas que vienen del conurbano bonaerense. En algunos casos, como fue el calificado que fue en la calle Pintos, obviamente eso lo está trabajando la DDI, lo está trabajando la Policía Comunal a través del Gabinete Técnico Operativo,
con la manda del Poder Judicial, es decir, la investigación la lleva adelante un fiscal. Pero se presume, se prevé que hay algún entregador, ¿sí? Hay un delincuente de nuestra ciudad que entrega o le pasa datos a los delincuentes del conurbano para que vengan y cometan esos hechos, porque son, el de la calle Puntuales, Pinto sí. es un hecho muy puntual. Claro, puntuales y Sí, además por el modus operandi, ¿sí? Te das cuenta de que, bueno, ya están trabajando otra clase de delincuentes, no del que podemos tener no en puede, Chivilcoy, que también, ahora vamos a llegar a este tema, sí, del que podemos tener en Chivilcoy, que incluso la semana pasada también se detuvo una persona que arrebataba bolsos, mochilas. Digo, acá fue puntual, directamente a un domicilio, ¿no? no fue un hecho al voleo, como decís vos, del arrebatador, que sí puede ser, cometía hechos al voleo, en donde el arrebatador estaba buscando la oportunidad para hacerse del botín. Acá vinieron, esperaron que el personal de servicio doméstico se retire del lugar. Cuando la víctima quedaron indefensa, ingresan a la propiedad amenazándola con un arma blanca, se hacen del botín, y manifestándole que querían el dinero, es decir, que sabían que el vecino tenía un dinero importante, y una vez que se hacen del botín, se retiran, sin pegarle a nadie, sin lastimar a nadie, y se retiran en un vehículo, bueno, un Volkswagen Beto color blanco, que afortunadamente se logró dar con la chapa patente, y después lograron detener a los delincuentes y recuperar el dinero y las joyas robadas. Pero está claro que ahí hay un entregador. Ese entregador es de Chivilcoy, seguramente es de Chivilcoy. Bueno, eso obviamente que en materia de investigación, pero son hechos donde hay un modus operandi, donde, como decís vos, que hay gente que está atenta a ese tipo de situaciones y que le vende, entre comillas, ¿no?, los datos a delincuentes del conurbano para que vengan y cometan ese tipo de hechos que no son comunes en nuestra ciudad. Después, obviamente que se han detectado delitos como una persona que fue trasladada a la dependencia policial. Cuando la policía lo intenta identificar, tenía un arma de fuego, se le asoma la culata del arma debajo de sus prendas, y una vez que el personal policial advierte esa situación, lo reduce. Al intentar reducirlo se resiste el delincuente, que se toma en riña con un efectivo de la policía y después luego trasladado a la dependencia policial, pero esta persona tenía un arma de fuego. Obviamente que eso ya es un delito, la aportación ilegal de arma, de uso civil o de guerra, pero se presume que esta persona estaba en vías de cometer un delito mayor, es decir, un delito contra la propiedad, como puede ser un robo, un hurto, o incluso puede ser hasta un homicidio, Sí. ya sea en una ocasión de robo o no. Entonces, hay un trabajo de prevención que hace la policía, que es interceptar vehículos, interceptar personas, identificarlas. A veces yo entiendo que incluso hasta puede ser molesto para algún vecino, pero bueno, eso hace a la prevención. La policía tiene que hacer ese trabajo. Hemos hablado también con la gente de la Policía Vial para que haga ese trabajo en los accesos de nuestra ciudad. Siempre comunicamos en todos los informes que hacemos los lunes de la cantidad de personas que se identifican, la cantidad de vehículos que se interceptan. Hemos trabajado también con la gente de la patrulla rural para que haga lo mismo. En zona rural, muchos vecinos incluso nos preguntan si está bien que en zona rural interceptan un vehículo y lo identifiquen. Y le decimos que sí, obviamente, porque el propio vecino de la zona rural llama al 911 advirtiendo a veces que un auto no lo conoce, que no es de la zona, y ese es el trabajo que uno indica o requiere que se haga en forma conjunta entre el vecino y la fuerza de seguridad. El compromiso del vecino es llamar al 911 ante una actitud sospechosa, un movimiento raro, un vehículo en actitud sospechosa, que llame. El vecino debe llamar al 911. Y a partir de ahí la policía tiene que hacer su trabajo, y muchas veces resulta en esclarecer un ilícito o en prevenirlo. Insisto, estoy dando este ejemplo de este delincuente que posee un arma de fuego. Seguramente iba a cometer un delito. No tenemos la certeza porque no podemos saber qué iba a pasar en el futuro. Pero sí, una persona que se resiste a la identificación, se resiste a la autoridad y encima tiene un arma de fuego, está claro que seguramente estaba en vías de cometer un delito. Por supuesto. Bueno, aquí el compromiso, como usted recién decía, del vecino y la celeridad del trabajo, ¿no? De toda de la fuerza de seguridad. Incluso, bueno, en lo que fueron estas dos personas con domicilio en Ciudad de Vita, en el partido de La Matanza, también de todas las fuerzas policiales, porque en definitiva fueron capturados en San Andrés de Giles y después nuevamente volvieron aquí a Chivilcoy, ¿no?, en carácter de detenidos. Pero como el trabajo mancomunado logró en este caso que no se dieran a la fuga.
Sí, tal cual, como decís vos, mediante un operativo cerrojo y el trabajo mancomunado de todas las fuerzas de seguridad hace que no se den a la fuga. Yo siempre digo, y los que hacemos seguridad, y tenemos que ser serios en este tema, nada en materia de seguridad es infalible, nada, porque el delincuente siempre tiene algún ardid o alguna modalidad para llegar a su cometido. De hecho, los temas de género son los más delicados, porque los delitos generalmente, diría, son intramuros, Sí, en donde el Estado no llega, donde son delitos que se cometen en la esfera de privacidad, en la esfera de intimidad. Ningún sistema es infalible, es decir, por más que uno tenga todas las cámaras de seguridad del mundo, todas las fuerzas de seguridad del mundo, de hecho los países que son número uno en materia de seguridad tienen hechos delictivos y hechos graves. Ningún sistema es infalible. Pero sí estoy convencido que el trabajo tiene que ser conjunto, es decir, somos la mayoría de los que queremos mejor seguridad. ¿Por qué? Porque tenemos un compromiso, como nosotros le decimos, al área de participación ciudadana, donde el vecino aporta datos, donde el vecino se comunica con la Secretaría de Seguridad pidiendo reuniones para aportar datos. Ese ida y vuelta que existe entre el vecino y el municipio y las fuerzas de seguridad es de vital importancia para que exista ese matrimonio, que somos mayoría en contra de los delincuentes, ¿sí? La única manera, y sobre todo en ciudades como Chivilcoy, que son ciudades que tienen matices de un pueblo aún, si bien Chivilcoy ha crecido muchísimo geográficamente, pero también hay muchas cosas que son de un pueblo. Es decir, hoy el vecino de Chivilcoy tiene el teléfono del intendente, del secretario de seguridad, lo puede ubicar físicamente, ya sea en una salida de gabinete o en la oficina, que eso no existe en ciudades del conurbano, ¿sí? El vecino tiene el alcance directo con las autoridades municipales, policiales, que eso no existe en las grandes ciudades. Entonces eso hay que aprovecharlo, Eduardo. El vecino lo tiene que aprovechar. Y sobre todo en tiempos como este, en donde, bueno, el clima social no es bueno, donde tenés una inflación del 100%, donde las expectativas quizás del comerciante son muy difíciles porque no sabe qué precio poner a sus productos, porque no hay una línea, una expectativa buena en materia laboral, en materia comercial. Entonces, obviamente, el aspecto social se ve vulnerado por esa situación y eso genera situaciones de confrontación, situaciones de violencia que muchas veces derivan en delitos, ¿no? exacto. Bueno, hay una cuestión, doctor, también que anda dando vueltas y donde, bueno, también se viene haciendo un trabajo importante. De hecho, lo hemos reflejado también en las últimas semanas. No solamente lo ha reflejado la policía, sino que también lo hemos reflejado en los medios de comunicación, y tiene que ver con el tema del robo de motocicletas, que no es exclusivo de Chivilcoy, porque nos llega información de Alberti, nos llega información de Bragado, nos llega información de Chacabuco, nos llega información de Chivilcoy. No sé si hay un mercado, ¿sí? No sé si hay una banda que opera al respecto, pero sí sabemos también que se está trabajando en consecuencia para evitarlo y se han recuperado unas cuantas motocicletas. E incluso también los operativos sirven para esto, al momento de la identificación. ¿Cuántas motos han secuestrado que tenían algún pedido de captura? Que eran robadas también, ¿no? Sí, Eduardo, cuando uno habla del robo en motocicletas, obviamente no lo tiene que mirar como una situación aislada. Estadísticamente, de 10 motos robadas, 8 se recuperan, ¿sí? De hecho, algunas se recuperan incluso por el trabajo que hace la DDI o la Policía Comunal de investigación, en donde se recupera el vehículo, se identifica al delincuente y muchas veces no queda detenido, es cierto también, porque la policía hace su trabajo, pero después la justicia considera que él no tiene que quedar detenido porque no hay un riesgo de que sea prófugo. Entonces, y a veces ahí aparece la indignación del vecino, pero cuando uno tiene la visión sobre delitos, como decís vos, tiene que tener una visión integral de municipios de similares características, es decir, municipios que están en distancias como Chivilcoy, de Capital Federal, y del conurbano mucho más cerca, sobre todo la zona oeste. Te estaba mencionando delincuentes de General Rodríguez, Sí, delincuentes de Moreno, que están a 110, 130 kilómetros de distancia de Chivilcoy. Y la visión debe ser integral. No es lo mismo un municipio que está a 400 kilómetros de Capital Federal, lejos de las grandes urbes, con 10.000 habitantes, que un municipio como Chivilcoy, que tiene 90.000 habitantes, a pesar de que el censo arrojó otros resultados, que tiene 90.000 habitantes y está cerca de las grandes ciudades del conurbano. Entonces, la visión debe ser integral.
Y obviamente uno compara con municipios de similares características, como el caso de Mercedes, quizás con Junín, que es un poco más grande, pero y ahí es donde uno dice, bueno, Chivilcoy en materia de seguridad está muy bien, porque obviamente esto nosotros lo hablamos con los superintendentes, con los jefes comunales, con colegas que son secretarios de seguridad, y los resultados son muy dispares. Chivilcoy está muy bien en ese sentido, sobre todo en materia de esclarecimiento de hechos. Es decir, si vos analizás los últimos hechos de estos últimos días, la mayoría fueron esclarecidos en forma inmediata. Sí. No quiere decir que los que no se esclarecieron no se estén trabajando, pero muchos fueron esclarecidos en forma inmediata. Después aparece esto de recuperamos una moto y quizás la moto estaba sin un plástico, sin la chapa patente. Eso es cierto también. Entonces se le trata de dar una contención al vecino y una respuesta a esa situación. Pero la moto se recuperó, el trabajo se hizo. Está claro que el delincuente siempre busca la forma de camuflarla, si se quiere, para que no ser descubierto con el botín, ¿no? Con la moto que es producto de un ilícito. Pero hay que destacar el trabajo de todas las fuerzas de seguridad, del esfuerzo que hace el municipio, sobre todo en momentos tan difíciles, porque hemos visto, y quizás ya acá me meto en un terreno que tiene que ver más con el aspecto político, nadie habla de la oposición, de que estamos teniendo una inflación del 100,2% interanual. Nadie habla de la gran exclusión social que se está generando cuando hay muchos vecinos que ni siquiera pueden llenar un plato de comida las veces al día que son necesarios. Nadie habla de la situación de conflictividad social que se está viviendo justamente por el malestar social que hay. Entonces, la seguridad no puede ser vista por un hecho aisladamente, no puede ser vista que recaiga solo en materia, en cabeza o del secretario de seguridad, o de un intendente, o de la propia policía. La seguridad debe ser integral, con inclusión social, con educación, con formación de los niños, niñas y los adolescentes, con contención familiar, y la educación juega un papel importante. Entonces, si nosotros vemos a la seguridad que pasa solo por la policía o por un secretario de seguridad, estamos complicados como sociedad. La visión debe ser muy amplia. Obviamente que en materia, en un año como este, en un año electoral, un año político, aparecen las mezquindades, los carroñeros de la política, que siempre están, que lo que quieren hacer es leña del árbol caído, que, insisto en esto, es el camino que eligen, a mi modo de ver, equivocado. Cuando uno hace política tiene que ser proactivo, participativo, proponer soluciones y trabajar en las soluciones, porque también las soluciones llevan dinero. Entonces, uno quisiera triplicar la cantidad de efectivos policiales, uno quisiera cuatriplicar la cantidad de cámaras de seguridad, uno quisiera poner infinidad de puestos de vigilancia, pero todo hace al dinero también. La seguridad se hace con dinero, si no es imposible. Entonces, cuando aparecen las propuestas así utópicas, es muy lindo escucharlas, pero son muchas veces difíciles de llevar a la práctica. Y ahí ya me metería un poco más en un tema de Hacienda, que el especialista es Eduardo Delilio, para hablar en el tema, que él siempre lo dice, díganme cómo hacen, de dónde sacan la plata para hacer todo lo que uno dice que van a hacer. Entonces, hay que ser serio cuando uno opina, y sobre todo en temas de Estado, como es la seguridad, la salud y la educación, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, además también lo había manifestado el intendente en la apertura de sesiones del Consejo Deliberante. Sí, es utópico pensar que una ciudad como Chivilcoy sí, no tenga ningún delito. ¿Qué nos gustaría? ¿Que no haya ningún delito? Sí, por supuesto. Pero siempre lo hubo, y más hoy cuando ha crecido la población. ¿Sí? Y además, como usted recién decía, doctor, hay cuestiones que son muy difíciles de manejar, como las que pasan intramuros, por ejemplo, y tampoco uno sabe, si no sería muy fácil el trabajo de toda la fuerza de seguridad en prevención, quién y cuándo y dónde va a cometer un delito. Mirá, si vamos a hablar de temas utópicos, de lo que me gustaría a mí, me gustaría un efectivo de la fuerza policial en cada una de las esquinas, me gustaría que haya chicos sin hambres, me gustaría que no haya violencia de género, me gustaría que haya 100% de escolarización de los niños, me gustaría que todo el mundo pueda llegar a fin de mes trabajando dos individuos de la familia, que muchos no llegan a fin de mes, trabaja el papá y la mamá y no llegan a fin de mes. Hay un montón de cosas que nos gustarían que pasen, pero no pasan, no suceden. Entonces, uno cuando tiene una visión de determinado tema, Eduardo, vos que sos futbolero, esto es como decir, yo tengo que dirigir un equipo del ascenso o tengo que dirigir al PSG. Y está claro que el PSG tiene una billetera muy grande
y es mucho más fácil ser director técnico del PSG que de un equipo del ascenso en Argentina, en donde la billetera quizás está al rojo vivo. Entonces, cuando uno habla, tiene que hablar en el contexto que uno está. Hay que ser serios. Por eso insisto en esto. Hay energúmenos de la política que lo que hacen es leña del árbol caído, que lo que hacen es criticar por criticar, generan daño, tienen un odio hacia la gestión, que lo siento por ellos, pero yo creo que la política se hace de otra manera. Yo milito desde que tengo 17 años y siempre traté de ser, el compromiso tiene que pasar por proponer soluciones, no generar problemas. Los problemas vienen solos y sobre todo en el área que uno está. Hay que proponer soluciones serias y acompañar en la gestión, no poner palos en la rueda, como muchos se jactan de ideólogos de muchísimas situaciones, y cuando fueron gobierno, o algunos que están siendo gobierno a nivel provincial o nacional, lo que hacen es poner obstáculos a la gestión en todos los sentidos. En materia de coparticipación, Chivilcoy se vio muy afectado. En materia de salud hay una lucha impresionante entre el sistema municipal con la gente de región sanitaria, que las cosas no llegan como deben llegar en su debido tiempo y forma. Entonces, así hay infinidad de situaciones que quizás no soy yo el que tiene que hablar, debería hablar la gente de salud o la gente de Hacienda, pero hay muchísimas situaciones para atender y yo creo que el vecino eso lo ve. Cuando uno muestra las cartas, como digo yo, y es sincero, el vecino eso lo ve, y por eso, bueno, han acompañado en 2 oportunidades al intendente cuando fue candidato. Doctor, agradecerle como siempre la gentileza de atendernos, de darnos estos minutitos, ¿sí? Para la mañana del centro y poder tocar todos estos temas de actualidad en materia de seguridad. En cualquier momento la seguimos. Muchas gracias. Gracias por la comunicación, Eduardo. Un saludo para vos y para toda tu audiencia. Muy amable, muchas gracias. La palabra del doctor Arturo Pertosa charlando con nosotros aquí en la mañana del centro acerca de los últimos hechos delictivos que se han cometido en la ciudad de Chivilcoy. Hechos delictivos que merced primeramente, como decía el doctor Arturo Pertosa, del compromiso de los vecinos y luego el rápido accionar también de las fuerzas de seguridad, llámese fundamentalmente la policía, en todos sus estamentos, ¿sí? Porque aquí no es únicamente la policía, digamos, que anda en calle, sino también el Gabinete Técnico Operativo, la Dirección Departamental de Investigaciones, el Centro de Monitoreo Municipal, que también trabaja en consecuencia. Se ha logrado esclarecer estos últimos hechos delictivos que, tal como lo marcaba el secretario de Seguridad, el dejo de preocupación es que en la mayoría, por no decir en todos, de estos hechos delictivos, sí tuvimos la participación de personas que no son oriundas de Chivilcoy, sino que vienen del conurbano bonaerense, llámese Ciudad de Vita, La Matanza. Ayer, por ejemplo, fueron aprendidas 4 personas, como lo decía el doctor Arturo Pertosa, con domicilio en Moreno y uno de ellos en General Rodríguez, ¿sí? 3 personas de las detenidas, Ezequiel Arauz, José Guillermo Valdés, ¿sí? Con domicilio en Moreno, y además Víctor Manuel Méndez con domicilio en General Rodríguez. Por ejemplo, y me estaba olvidando de Sebastián Fernández también, sí, que tenía domicilio en Moreno, 4 personas que actuaron, sí, estos 4 individuos que se hicieron pasar por albañiles y sustrajeron 100.000 pesos al propietario de una vivienda y posteriormente fueron detenidos. Sí, primeramente con la estafa, sí, haciéndose pasar por albañiles que fueron a presentar un presupuesto, que iban a hacer un determinado trabajo y en definitiva lo único que hicieron, robarle, quitarle el dinero al vecino, darse a la fuga, pero fueron detenidos. Para ejemplificar nada más lo que charlábamos con el doctor Arturo Pertosa. Bien, vamos a meternos en otra cuestión ahora, sí, que tiene que ver con, bueno,